Las palabras a las cuales quisiera atraer su atención se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y leyendo una selección de versículos empezando con el versículo 13. Entonces Simón mismo también creyó y cuando fue bautizado continuó con Felipe. Y estaba atónito viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y otra vez en el verso 18, y cuando vio Simón que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón, porque percibo que estás en hiel de amargura y en prisión de iniquidad. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, este es el caso más extraordinario que observamos juntos en el día de hoy. A aquellos que vinieron aquí regularmente sabrán que al lidiar con la parte más temprana, que está grabada en este capítulo, de cómo el Evangelio se comenzó a extender desde la ciudad de Jerusalén, como nuestro Señor profetizó que se haría, primero en Judea, luego en Samaria y después a los rincones de la tierra. Ustedes se acordarán cómo al tratar con la historia y cómo Felipe el evangelista descendió a Samaria y predicó el evangelio allí, con los maravillosos y sorprendentes resultados que están descritos aquí. Incidentalmente nos introducen a este hombre, Simón. Ahora, esto es lo que nos dicen de él. Mas había cierto varón llamado Simón, el cual había usado la hechicería antes en aquella ciudad. Había hechizado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus hechicerías se los había hechizado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que les predicaba el Evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. Y luego vemos que el escrito continúa a decirnos: entonces Simón mismo también creyó y cuando fue bautizado continuó con Felipe. Y estaba atónito viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Pero entonces ustedes recuerdan que la cosa que veíamos la noche del domingo pasado ocurrió. Los apóstoles en Jerusalén escucharon que por resultado de la predicación de Felipe y el poder del Espíritu Santo, un número de estas gentes de Samaria habían creído en el Evangelio. Ahora, esa fue una cosa muy sorprendente para estos apóstoles, que eran judíos. Como quiera, ellos creyeron en ese reporte y les enviaron a dos de su compañía a llamar, Pedro y Juan. Y recuerdan que nos dijeron: cuando estos apóstoles oraron por estas personas en Samaria, les imponían las manos encima, y como resultado de ello el Espíritu Santo caía sobre estas personas. Y luego ustedes ven que tenemos esta extraordinaria declaración de cuando este hombre, Simón, vio que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, y el resto de la historia. Bueno, ahora, ¿por qué traigo a su atención esto? Bueno, pues tengo una razón para hacerlo. Una, la cual es que es parte de la historia. Y no es de mi decidir o escoger lo que les expanda de las Escrituras. Yo, como lo he explicado domingo tras domingo, estoy dirigiendo la atención a estos capítulos tempranos del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es solo con esto que nosotros realmente podemos conocer lo que realmente es el cristianismo y lo que la Iglesia cristiana realmente debe ser. Tengo que decir otra vez, desafortunadamente, que esto es algo que se ha hecho difícil en el mundo moderno. Hay muchos vicios diferentes, hay demasiadas malas interpretaciones,
Y es por esto que yo siento que las personas están confundidas con el mundo como está, y esta la única esperanza para cualquier individuo, para el mundo. No hay tragedia más grande que el estar confundido respecto a este evangelio. Es por esto que estamos lidiando con esto, y aquí tenemos el testigo más auténtico. Si realmente quieres saber lo que el cristianismo es, aquí está. Y el punto que he estado enfatizando hasta ahora es este, que es historia, que es histórico. Ahora, quitémonos la noción ahora y siempre que esta es solo una enseñanza. No lo es. Lo que los cristianos creen es algo que ha sucedido en este mundo en algún tiempo. Es puramente historia. Esto lo pone en una categoría diferente, y es por esto que siempre debemos ser fieles a la historia. Y si esto entonces es algo que sucedió en conexión con la expansión del Evangelio, tengo que llamar su atención sobre ello, aunque quiera hacerlo o no. No es algo muy feliz llamar la atención de algún caso como este, pero quiero tratar de demostrarles qué tan importante cosa hacer esto es, y es por esto que lo estoy haciendo. Que encontrarnos aquí, pues hay un número de cosas que nos impactan a la vez cuando nos encontramos con una historia como esta. Pero primero es la sorprendente honestidad de las Escrituras. No esconden nada. No es un relato cuidadosamente escogido, es un reporte honesto. Estas son las cosas que literalmente y realmente ocurrieron. Yo diría una vez más que si no tuviera alguna otra razón para creer que las Escrituras fueran la palabra de Dios, ellas en sí mismas serían suficiente para mí. No solo pinta las cosas buenas en sus personajes y su gente y en sus instituciones, sino que te dice todo sobre ellos. Te muestra las debilidades de sus personajes más nobles y muestra a los santos cayendo en el pecado. ¿Y por qué hace esto? Pues hace esto para nuestro beneficio. Es abierta, es honesta, es un libro con el cual puedes confiar, no es una alegación especial. Así que una vez más nos vemos impactados por la honestidad de las Escrituras, como se nos revela en esta historia. Y eso me conduce a ponerlo de una manera diferente, la cual es esta. El propósito de las Escrituras no es enaltecer al cristianismo. Y ahora es aquí donde la fe de nosotros se diferencia de todos los cultos y de muchas enseñanzas. La literatura junta a esas es siempre para enaltecerlos. Es como una botella de medicina, hace estas declaraciones extravagantes, pero nunca te dice nada acerca del remedio. Todo es llenadura, todo parece ser perfecto. Ahora, las Escrituras no son así para nada. No es, yo digo, un caso de alegaciones especiales. Las Escrituras tienen un solo gran objetivo, y este es el traernos a un conocimiento de la verdad. Las Escrituras no solo están para ganar adheridos a la Iglesia cristiana. Incidentalmente, por supuesto, eso sigue, pero ese no es el principal objetivo. El primordial objetivo es presentar la verdad. Ahora, el hombre, en sus métodos y en sus movimientos y en sus instituciones, es muy diferente. El hombre está ansioso de ganar adheridos, quiere ganar seguidores, y no siempre es escrupuloso en cómo los consiga. Los miembros de los diferentes partidos políticos sacan todas las excelencias de lo que han hecho, pero no dicen nada de los contrincantes. Cuando hablan de los otros, solo hablan de los defectos y no dicen nada de las cosas buenas. Ahora, esa es la manera del hombre. Las Escrituras no hacen eso. A las Escrituras lo que les importa es presentarnos la verdad para que así podamos saber exactamente lo que es. Y pueden notar que lo hacen en dos maneras principales. Lo hacen positivamente y lo hacen negativamente. Ahora prosigamos a decir con la historia. En el 8º capítulo de los Hechos hemos estado viendo la presentación positiva del Evangelio y de la verdad. Nos han dicho lo que Felipe dijo y los demás que estaban esparcidos en la persecución decían. Ellos predicaban la palabra, predicaban a Cristo. Ellos predicaban a Jesucristo y las cosas pertenecientes al reino de Dios, y hemos visto la respuesta y la reacción. Todo esto es positivo. Y hay todo lo que he tratado de mostrarles. Hemos visto lo que el Evangelio es, cómo los hombres lo creen, lo que les sucede a ellos como resultado de creerlo. Y hemos visto entonces una visión general de lo que es la Iglesia cristiana. Esa es una manera de descubrir lo que este mensaje es. Pero ven,
esa no es la única. Las Escrituras nos presentan la verdad también, en una manera negativa. Y esa es la cosa que tenemos el día de hoy, en este caso de Simón el hechicero. No solo nos ha dado la presentación positiva de la verdad, sino que vemos la verdad en contraste con los falsos, los espuriosos. Esos que simulan la verdad, pero no es la verdad real en sí, pero es meramente algún tipo de apariencia temporal. Ahora, las Escrituras que vemos en su honestidad nos dan esto de manera que nos adviertan de los falsos y en orden que estemos más seguros de la verdad. Y entonces miramos el caso de este hombre, Simón, no solo estaremos viendo lo falso que es, pero en contraste, lo que él presenta a los otros, veremos más claramente lo que la verdad es. Porque en la superficie, ven, este hombre Simón está exactamente en la misma posición de los que las demás personas creían en Samaria. Más aún, no estaba en la misma posición. Y como vemos, tal y como él era, y cómo no era, veremos más claramente cómo sí lo eran y qué tan diferente eran, y cómo representan la verdadera posición cristiana. Y ahora, ¿por qué creen que las Escrituras se toman toda esta molestia? Pues era este hombre Lucas el que escribió este libro de los Hechos, dirigido e inspirado por el Espíritu, para grabar el caso de este hombre en particular, Simón, el hechicero. Y yo digo que la respuesta obviamente es que es en parte del amor de Dios hacia nosotros. Él está ansioso de salvaguardar nuestros intereses. O déjenme ponerlo así, nuestra salvación eterna depende de nuestra relación con este mensaje. Es por eso que lo predicamos. No lo predicamos como un expediente humano, no lo predicamos como algo que nos hará más felices en el momento. No, lo predicamos por esta razón, que no es solo algo que afecta a la vida de un hombre en este mundo, afecta a la muerte de un hombre. Y explico más. Es algo que afecta a nuestro destino eterno. Ahora, es porque las Escrituras enseñan eso y mantienen esta vista, que se toman la molestia de poner un caso como este frente a nosotros. ¿Y ven cómo mi destino eterno depende de mi relación correcta con esta verdad? No hay nada en el universo esta noche lo cual sea más importante que el que yo esté seguro que estoy en la relación correcta. Puedo creer que lo estoy, pero puede que no lo esté. Así que pueden ver los evangelios y todos estos libros. Han sido escritos para nosotros en orden que no tengamos ninguna duda, ninguna incertidumbre, que podamos saber, en ningún sentido estar engañados o desencaminándonos nosotros mismos. Ahora estoy seguro que es por esto que tenemos este pedazo de historia en particular. Cuanto más fácil hubiera sido para el autor pasarse de largo esta historia y solo darnos esta imagen maravillosa de los resultados de la predicación de Felipe y pudiéramos haber terminado en nota de gran gozo en aquella ciudad y que los apóstoles vinieron y les impusieron las manos y que fueron llenos con el Espíritu y que hubo aún más grande alegría y fueron gozosos y extasiados. ¡Cuán maravilloso! Y luego esta nota discordante de repente aventada. ¿Por qué? Yo digo que solo hay una explicación real. Es el amor de Dios que le interesa, que nunca seamos olvidados o mal guiados. Esto es, para que la salvación eterna de nuestras almas pueda ser hecha segura. Yo veo esto como un ejemplo glorioso de la preocupación de Dios acerca de las almas de los hombres, que se molesta en no solo darnos la verdad positiva, pero también nos da la parte negativa, en orden que nos podamos examinar a nosotros mismos en ella. Muy bien. ¿Cuál es la lección aquí? Pues intenté dividirla de esta manera para ustedes. La primera cosa que obviamente nos impacta aquí es esta, que es claramente posible que creamos ser cristianos sin ser cristianos para nada. Es posible para nosotros que nos engañemos y que nos imaginemos que somos cristianos y no somos realmente cristianos para nada. Ahora, esto está perfectamente claro, ¿no? En el caso de este hombre, Simón el hechicero, otros creían en el Evangelio y él, nos dicen,
Simón mismo también creyó y cuando fue bautizado continuó con Felipe y estaba atónito viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Pues puedo imaginar a alguien diciendo, qué cosa más extraordinaria presentar esto frente a nosotros. Tuve un pensamiento que ustedes, gran audiencia, era hacer todo lo posible para persuadir a las personas a que se conviertan en cristianas. Lo es, e incluso pueden ver que eso es necesario. Porque este tipo de cosa puede suceder. Aquí está un hombre que creía que era cristiano, pero no lo era. Ahora, él no es el único. Hay otros ejemplos e ilustraciones de la misma cosa en otras partes de la Escritura. Escuchen esto, al final del segundo capítulo del Evangelio de acuerdo a Juan. Y estando él en Jerusalén en la Pascua, este es nuestro Señor, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahora, esta es la cosa que se ve, que asombra a las personas muy seguido, y les diré por qué lidio con esto. Ustedes conocerán a muchas personas, yo conozco a muchas personas fuera de la iglesia cristiana, que no les interesa el cristianismo porque ellos hablan de hipocresía. Dicen, es una manada de hipócritas y no les interesa. Quiero intentar mostrarles que la Iglesia misma está tan preocupada de los hipócritas tanto como ustedes. La Iglesia nunca pretende que es perfecta. Aquí nos está diciendo que es posible que las personas crean que son cristianas cuando no lo son, que vengan a la Iglesia cuando realmente no deberían estar en la Iglesia. Esta es la cosa que siempre me atrae en estos evangelios. El Señor Jesucristo a veces parece salirse de su camino para evitar que las personas vayan hacia Él. Él los desalienta. ¿Por qué hace esto? Solo hay una razón. Él ha venido al mundo a salvar al mundo, ¿sí? Pero cuando Él ve a alguien venir en el camino equivocado o por la razón equivocada, Él los desalienta por su bien. Entonces debemos quitarnos esa noción que la Iglesia está aquí solo como una institución que quiere florecer, como un negocio u otros negocios florecen con un número más grande de clientes, ¿saben? El hombre de la calle dice este tipo de cosas. Ah, esas personas están peleando por su trabajo, están perdiendo las personas en el tiempo presente y ahí están gimiendo y engatusados, están haciendo todo lo que pueden para ganar gente y no les importa cómo mientras puedan conseguirla. Estoy tratando de demostrarles esta noche que es lo exactamente opuesto. La Biblia no está interesada primeramente en números, está muy interesada pero en la verdad y en la realidad. Y es este libro en sí mismo que muestra el falso, el hipócrita, el espurio y nos advierte contra ello. Nuestro Señor, verán ahí, en Jerusalén, Él vio a toda esa gente viniendo a Él y estaban sonriendo y querían unirse a su compañía. Él no los quería tener porque vio que venían por la razón equivocada, que ellos creyeron que entendían su mensaje, pero él se dio cuenta que no lo habían hecho. Pero este no es el único ejemplo que puedo darles sobre esto. Tomen la parábola del sembrador que leíamos al inicio. ¿Cuál es el punto de esta parábola? ¿Qué no es el hacer de esta misma cosa? Aquí está nuestro mismísimo Señor diciendo que Él no era engañado por las apariencias. Él dice, hay personas que están dispuestas a aceptar esta verdad mía, pero no lo han hecho realmente. Hay una apariencia temporal de creer la verdad, pero no es real, no es duradera, no es de valor. Y Él lo pone tal cual es, ahí en la parábola del sembrador, y en su propia exposición de la parábola, y luego lo vuelve a hacer en las tres parábolas que están grabadas en el 25º capítulo en el Evangelio de acuerdo a Mateo. Ustedes recuerdan la primera parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias, 5 tontas. Esa es una parábola de profesión. Es una parábola de las personas dentro de la iglesia, todas ellas creyendo que son cristianas. Pero el objetivo de nuestro Señor es demostrar que la mitad de ellas no son cristianas para nada. Las vírgenes tontas, pensando que eran cristianas,
cuando no eran cristianas. De la misma manera, la segunda parábola de los talentos, de la misma manera, la parábola de las ovejas y las cabras, la cual es la tercera parábola en ese capítulo tremendamente importante. Ahora ven, en todas estas instancias, lo que nuestro Señor hace es mostrarnos que tenemos que estar seguros de estas cosas. No hay nada más terrible para un hombre que piense que es cristiano cuando no lo es. No hay nada más aterrador que un hombre que va por su vida pensando que es un cristiano y que está a salvo, y encontrar al final que se ha estado engañando a sí mismo. Ustedes recuerdan la manera aterradora en la cual nuestro Señor lo dice al final del Sermón del Monte. Estas son sus mismísimas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas? Y entonces les profesaré, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Ahora verán que es por eso que las Escrituras nos dan estos casos de advertencia, como es este de Simón el hechicero. Aquí está un hombre completamente satisfecho de que era un cristiano, y sin embargo la Escritura nos muestra que nunca fue un cristiano para nada. Bueno, ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo puede suceder esto? Y no necesito desgastarlos describiendo las muchas maneras en las que esto puede suceder. No pasa mucho el día de hoy como alguna vez pasaba. Pero muchas veces muchas personas creen que son cristianos cuando no lo son porque han crecido en una atmósfera cristiana. Hay esta fatal idea, que porque eres el hijo de padres cristianos eres automáticamente un cristiano. Y la historia de la Iglesia muestra esto tan frecuentemente. Los hijos de los cristianos, en un sentido, están en una posición muy peligrosa, porque ellos asumen que son cristianos y todos los demás asumen que son cristianos. Estas, de todas las gentes, necesitan probarse y examinarse a sí mismos a la luz de esta enseñanza en particular. Este tipo de persona que me dice, yo siempre he sido un cristiano. He sido criado en ser cristiano, siempre fui cristiano. Mis queridos amigos, solo hay una respuesta para eso, ¿saben? Nadie es nacido cristiano. El mensaje entero aquí es que hay que volver a nacer para ser cristiano. Pero qué tan fácil es asumir que por nuestra educación, nuestra familia o costumbre o lealtad a los padres, de cierto he conocido extrañas razones para que las personas caigan en ese mismo error en el que está Simón. Recuerda a un hombre en particular que se persuadió a sí mismo que era cristiano por solo una razón, y esta era que quería casarse con una mujer en particular. No estoy diciendo que fue deshonesto, digo que se estaba engañando a sí mismo. Se persuadió a sí mismo. Lo que realmente perseguía era conseguir esa mujer. Y entonces él, como Simón, decía que creía, acepto todo, pero el hombre nunca fue realmente un cristiano. Los hechos hicieron esto perfectamente claro después. Solo les estoy diciendo estas cosas como ilustraciones de cómo es que somos movidos y animados por falsos motivos. Y otra causa común de esto es, por supuesto, la siguiente, que si hay algún interés muy general en estos asuntos, cierta gente siempre tiende a ser llevada por la multitud. Lo que es llamado hoy subirse al carro. Si hay una campaña religiosa o un renacimiento religioso, siempre encontrarás a ciertas personas que se dejan llevar por las creencias de los demás, y ellos creen también. Ahora, no estoy contra el decir que son deshonestos. Podría demostrarles fácilmente que hay dos tipos de hipocresía: hipocresía consciente e hipocresía inconsciente, y estoy lidiando con la hipocresía inconsciente. Yo creo que este hombre pertenece a esa. Él no tenía ni idea de que era un farsante, ni esta gente que se dejan llevar por la corriente. Y todos parecen estar creyendo, así que ellos creen. No saben realmente por qué, pero hacen lo que los otros hacen, y entonces ellos creen que son cristianos. Y por supuesto, otra razón que hemos admitido muy francamente y honestamente es muy seguido el ser puesto en la puerta de un evangelista, que presiona por decisiones inmediatas y da la impresión que si no lo haces de inmediato nunca tendrás la oportunidad otra vez, y urge a la gente
y les pone presión para que tomen una decisión visible. No hay nada que sea más prolífico de este mismo caso de Simón el hechicero que justo eso. Por esta presión que nunca debes poner sobre nadie. Mientras más estudies este caso y veas el contraste entre Simón y los otros, más verás esto. Verás lo que hace a un hombre un cristiano. No es que él escoja a Cristo, es que él sea nacido otra vez. Es que el Espíritu de Dios se aferre en él. Y si el Espíritu de Dios está aferrado a él, está obligado a mostrarse. No me importa si se muestra esta noche o dentro de 10 años. Esta es la cosa que importa. No es el registro en la tierra, sino el registro en el cielo. Eso es lo que importa. Y es por eso que es muy seguida esta confusión. Y puedo darles muchas historias como pastor de cómo esta confusión ha sucedido. Y la gente viene a mí y me dice, ¿sabes? Quiero que me digas si soy cristiano o si no lo soy. No lo saben. Lo que ellos dicen es esto. Yo tomé una decisión, firmé una carta, hice tal cosa y aquella, pero ¿sabes? Yo dudo de que sea cristiano. Qué cosa tan maravillosa es que este es el Espíritu de Dios lidiando con ellos. A mí siempre me agrada que me digan tales cosas. Aquí están personas las cuales me han examinado y no se han dejado llevar meramente en su suposición. Así que pueden ver, es la Escritura que enseña a uno a hacer este tipo de cosas. Yo no confío en lo que digo ni en lo que hago. Debemos confiar en lo que el Espíritu de Dios hace. Simón mismo creyó también. Muy bien, aquí hay una gran razón, razones generales de por qué este tipo de cosas son posibles. Pero ven, la explicación final de todo esto es esta. Y esto es lo que sale tan aterradoramente en este caso. Y esto es el engaño del corazón humano natural no regenerado. ¿Recuerdan cómo lo expone Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Es tan engañoso que el hombre mismo ni siquiera lo conoce, y el corazón es tan sutil. Si piensa que puede conseguir paz y tranquilidad y descanso, si cree que puede silenciar su conciencia haciendo algo, éste lo hará. Verá. El problema de nosotros por naturaleza es que no solo engañamos a otras personas, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Y esa es la locura más grande de todas. ¿No lo es? ¿Que te engañes a ti mismo? Creerás que estás siendo inteligente. Es porque has olvidado a Dios, quien no puede ser engañado, y conoce el corazón y lo prueba, y el cual nos ve exactamente como somos. Pero el corazón no regenerado, oh, qué tan engañoso es. Un hombre cree que puede estar en la iglesia y estar fuera de ella a la vez. Él cree que puede tener su llenura de placer en el mundo e ir al cielo porque cree en Cristo. Él creerá en lo que sea, mientras que pueda salirse con la suya y con su voluntad. El engaño del corazón natural. Ahí te das cuenta de que tu corazón es engañoso. ¿Aún confías en ti mismo? Si lo haces, no eres un cristiano. Este es el corazón natural no regenerado. No hay nada más engañoso que el corazón natural del hombre. Pero en adición a esto, verán, está el diablo, el adversario de nuestras almas. Y el apóstol Pablo nos dice que el diablo algunas veces se transfigurará en un ángel de luz. ¿Sabes? El diablo está muy preparado a decirle a un hombre que crea en Cristo y a persuadirlo de que lo ha logrado si en esa manera puede lograr la perdición del alma de aquel hombre. El diablo alentará a un hombre a decir que cree si él sabe que eso silenciará la conciencia de aquel hombre. Si eso va a detener el pensamiento del hombre y su razonamiento e investigando y asegurándose de que sepa dónde está, el diablo hará a un hombre decir, todo lo que tienes que hacer es decir que crees en el Señor Jesucristo. Estás bien. Y el hombre dice, esto es maravilloso. Puedo seguir, por supuesto, con mi vida y pecado y decir, todo está bien, por la sangre de Cristo. Oh, qué tan seguido hemos hecho esto, qué tan seguido he visto hombres haciéndolo, curando el dolor de la hija de mi pueblo, ligeramente y suavemente, diciendo paz, paz,
donde no hay paz. Recuerdo un hombre que vino a mí que había cometido un pecado terrible. Vino a decírmelo muy honestamente, pero antes que tuviera tiempo de decir algo me dice, pero sé que está bien, la sangre de Cristo lo cubre. Y el hombre estaba demasiado sano y no había sentido la enormidad del pecado. Así es como el diablo usa la escritura. También los demonios creen y tiemblan, dice Jacobo, y el diablo es un ángel de luz. Hará que las personas tomen decisiones y él cree que eso se interpondrá entre ellos, y la regeneración y el renacimiento y la agonía del alma que los debe hacer clamar a Dios para que lidie con ellos y les dé nueva vida.